Bienvenidos a cada uno de ustedes, los que a través de estos medios podemos conectarnos. Hoy vamos a estudiar el capítulo 8 de Daniel, pero antes de iniciar tendremos una palabra de oración. Oremos. Padre nuestro que estás en los cielos, pedimos una vez más que nos acompañes en este estudio de Daniel y que ayudes a guardar estas promesas en nuestros corazones. En Cristo Jesús lo pedimos todo. Amén. Que hemos llegado ya hasta el capítulo 8 de Daniel. Y el capítulo 8 habla sobre la purificación, o finalmente purificados. Y la visión, vamos a hablar hoy acerca de la visión de Daniel del carnero y del macho cabrío, que es un simbolismo para el tiempo final. También qué es el continuo, el cuerno pequeño en el tiempo final y el pueblo y la verdad pisoteados. Vamos a aprender un poco más acerca de estos temas. La visión de Daniel 8 tiene el propósito de ampliar el conocimiento concerniente al cuerno pequeño y al juicio del cielo presentado en el capítulo 7. El libro de Daniel fue escrito en dos lenguajes. El capítulo 1, 2, hay una introducción histórica en hebreo. Y del capítulo 2, versículo 4, hasta el capítulo 7, versículo 28, describe la sucesión de naciones que fueron desafíos para el pueblo de Dios en arameo. Y el capítulo 8 al 12 describe el conflicto final entre el cristianismo apóstata y el pueblo remanente de Dios en hebreo. Estos mensajes hebraicos de Daniel 8 al 12 presentan grandes temas para guiar al pueblo de Dios justo al final de los tiempos. También sirve como introducción a todo el libro de Apocalipsis. Jesús ató estas grandes verdades al final de los tiempos en ese gran discurso escatológico. Por tanto, cuando veáis en el lugar santo la abominación desoladora de que habló el profeta Daniel, eso está en Mateo 24, 15. Daniel 8:19 nos dice, y dijo, he aquí yo te enseñaré lo que ha de venir al fin de la ira, porque eso es para el tiempo del fin. Y Daniel 8:19 con gran precisión establece que los tiempos finales ocurrirán en el momento designado o se acortarán. Jesús vino personalmente a Daniel para decirle cuándo terminaría el tiempo. No hay ningún establecimiento de fechas o profecías de tiempo que conduzcan a esos periodos. Dios dijo que no nos toca a nosotros saber los tiempos. Daniel está conducido por eventos. Cuando esos eventos ocurren, comienzan, vienen dentro de un periodo de tiempo descrito en Daniel 12. Y Daniel 8 al 12 revelan el ascenso final del papado. Para asegurarse que el mensaje no se pase por alto, el capítulo 11 es incluido. Daniel 8 y 9 presentan temas especiales del pacto eterno. Cabe señalar que las profecías relativas a los imperios secuenciales de Babilonia, Medo-Persia, Grecia, Roma y las 10 divisiones ya fueron dadas 2 veces, en Daniel 2 y el capítulo 7. Aunque éstas se volverán a tratar parcialmente en el capítulo 8, su significado pasa a ser espiritual, simbólico y escatológico, o sea, para el final de los tiempos. El versículo 1 del capítulo 8 empieza diciendo, en el año tercero del reinado del rey Belsasar me apareció una visión a mí, Daniel, después de aquella que me había aparecido antes. Vi en visión, y cuando la vi, yo estaba en Susa, que es la capital del reino de la provincia de Elam. Vi pues en visión, estando junto al río Ulai. Alcé los ojos y miré, y aquí un carnero que estaba delante del río y tenía 2 cuernos, y aunque los cuernos eran altos, uno era más alto que el otro, y el más alto creció. Después, versículo 4, vi que el carnero hería con los cuernos al poniente, al norte y al sur, y que ninguna bestia podía
parar delante de él, ni había quien escapase de su poder, y hacía conforme a su voluntad, y se engrandecía. Y esto sucedió en el año tercero del reinado del rey Belsasar. Belsasar era el hijo del rey Nabonido, quien después de gobernar el imperio babilónico solo 3 años, se fue a la ciudad de Oasis, Taima, que hoy en día es Arabia Saudita, para vivir y adorarlo al dios de la luna, Sin. El imperio babilónico quedó en manos de su hijo Belsasar como corregente, probablemente en el año 553 a.C. Reinaría 13 años antes de que el imperio babilónico cayera. La principal fuente de información sobre este período procede de las crónicas de Nabonido. Actualmente está en el Museo Británico. Esta visión de Daniel habría ocurrido en el año 550 o 549 a.C. La palabra importante para visión viene de la palabra hebrea Jasón. Más tarde se contrastará con la visión, la palabra Maret, a la que se hace referencia en Daniel 8:14 y versículo 26. En este punto Daniel ha estado cautivo en Babilonia durante 55 años. Ahora comienza a describir esta fascinante visión. Dice, vi en visión y cuando la vi. Daniel, aunque en visión, sigue siendo testigo ocular de una profecía asombrosa. Comienza geográficamente por un palacio junto al río Ulai, en Susa, que está dentro de la provincia de Elam. Daniel, sin embargo, se encuentra físicamente en Babilonia. El versículo 27 nos lo dice. Esta pequeña información revela una asombrosa perspicacia. Dice, yo estaba en Susa. En el año 647 a.C., Ashurbanipal, el último gran rey de Asiria, atacó brutalmente Susa y arrasó la ciudad. Este relieve, hallado por el arqueólogo británico Austen Henry en el siglo XIX, representa esa guerra. Este rey dijo de su victoria, devasté las provincias de Elam y en sus tierras sembré sal. Susa con su palacio no se reconstruiría hasta el año 521 a.C., durante el reinado de Darío I. Posteriormente se convertiría en la ciudad de la reina Esther. ¿Y por qué esto es importante? Daniel en visión se encuentra en un lugar de Susa que no existía. Esto sugiere inmediatamente que la información que sigue tiene un importante mensaje futuro para el pueblo de Dios. Versículo 2 dice, estando junto al río Ulai. Esta vía fluvial pasaba inmediatamente al norte de Susa. Al parecer fue excavada a mano. Algunos lo llaman canal. Desembocaba en el río Karun y luego en el Tigris. Esta provincia, junto con la masa de tierra mesopotámica, fue donde se asentaron muchos de los habitantes posteriores al diluvio. Incluía los fértiles valles de los ríos Éufrates y Tigris. Antes de pasar el drama que presenció Daniel, es útil echar un vistazo a los ríos en la profecía. El río Ulai. En las profecías de Daniel y el Apocalipsis se habla de 3 ríos de Oriente Próximo. En Daniel, el Hiddekel o Tigris, en el capítulo 10, y el Ulai, el canal, en el capítulo 8, y probablemente el río sin nombre del capítulo 12. En el Apocalipsis se menciona el Éufrates en el capítulo 16. En el Antiguo Testamento el agua era un símbolo común de las personas. En una sesión informativa con un ángel apocalíptico, se le dice a Juan que las aguas sobre las que se estaba sentada la ramera representaban pueblos, muchedumbres, naciones y lenguas. Apocalipsis 17:15. Por lo tanto, como símbolo visionario, el río Ulai representa un pequeño grupo de personas al lejano este de donde se encontraba Daniel. Esto, junto con la ciudad de Susa, tienen un significado espiritual importante. Este río era pequeño. Cabe destacar que acababa desembocando en el río Hiddekel o Tigris. Entonces se convirtieron en una sola masa de agua.
La gente del pequeño río, el Ulai, se convertirá al final en uno con ese gran grupo de gente, el Hiddekel. El Ulai representa un grupo más pequeño de individuos al este, un grupo de personas que traerán liberación. Los 144,000 mencionados en Apocalipsis 7:4 y 14 del 1 al 5 coinciden perfectamente con este pequeño grupo. Ellos se convierten en los testigos delanteros en el último mensaje del Evangelio de la tierra. Intrigantemente, la profecía del anticristo de Daniel 11 señala que noticias o mareas del oriente, de nuevo, ¿de dónde viene la liberación? Del oriente. Y del norte, donde está el trono de Dios, Salmos 48:2. Todo eso dice que lo turbaron, Daniel 11:44. Este grupo de personas está terminando con éxito la obra del Evangelio cuando el anticristo arremete contra ellos. El pueblo de Dios son los que entienden, los que instruirán a muchos, nos dice Daniel 11:33. El mensaje del Evangelio al mundo está siendo eficaz. Esta es la obra de los 144,000, el símbolo Ulai. Por eso las noticias o mareas de Oriente le inquietan. El anticristo odia su éxito. ¿Por qué es tan importante este río Ulai? Cada vez que se menciona un río en Daniel, Jesús está allí. Recordemos también que este pequeño río se convirtió en parte del gran río Hiddekel o Tigris antes del final. Y hay un drama en el Ulai. Sabiendo que estos ríos representan personas, los acontecimientos descritos que los rodean son mensajes distintos para cada grupo. Por lo tanto, el siguiente mensaje de Ulai es especialmente apropiado para los 144,000, los evangelistas de los últimos días de Dios. Versículo 3. Alcé los ojos y miré, y aquí un carnero que estaba delante del río y tenía 2 cuernos, y aunque los cuernos eran altos, uno era más alto que el otro, y el más alto creció después. Levantar los ojos para ver es una gran metáfora que se encuentra en varios lugares de la Biblia. La más llamativa se refiere a Abraham. Génesis 22:13. Entonces alzó Abraham sus ojos y miró, y aquí a sus espaldas un carnero trabado en un zarzal por sus cuernos, y fue Abraham y tomó el carnero y lo ofreció en holocausto en lugar de su hijo. Este contraste entre el humano Isaac y el carnero Salvador, que es símbolo de Jesús, es profundo. Ese carnero representaba la liberación de Isaac. Fue sacrificado en lugar del hombre. Simbolizaba a Jesús, el carnero de Dios. Levantar los ojos a Jesús trae la promesa de liberación. Un tema de liberación seguirá más tarde. Daniel dice entonces, he aquí, está diciendo, quiero que veas lo que estoy viendo. Los rollos del Mar Muerto describen a este carnero en Daniel 8 como un animal grande. No podía pasar desapercibido si uno levantaba los ojos para mirar. El vidente describe a este carnero como si estuviera observando acontecimientos secuenciados. Uno, el carnero con 2 cuernos está estático. Luego, los cuernos crecieron mientras él miraba. Ambos crecieron altos, pero el más alto salió el último. O sea, una imagen en movimiento. Y 3, dentro de poco verá al carnero salir en misión. Una imagen en movimiento. Y estos son pensamientos sorprendentes. El versículo 20 dice que el carnero con sus 2 cuernos son los reyes de Media y Persia. Históricamente se supone que se trata de Darío I el Medo, el cuerno menor, y Ciro el grande, el cuerno mayor. Todavía futuro para Daniel. Sin embargo, ¿realmente está Dios repitiendo estas profecías del imperio por tercera vez? Ya fue dicha en Daniel 2 y Daniel 7. En este estudio del carnero se aborda un importante punto de cronología. Gabriel le diría más tarde a Daniel, antes incluso de utilizar las palabras interpretativas medo-persa,
en el versículo 20. Y él, o sea, Gabriel, se acercó a donde yo estaba, y cuando vino tuve miedo y caí sobre mi rostro. Pero él me dijo: entiende, hijo de hombre, porque al tiempo del fin será la visión. Versículo 17. Eso es significativo. Ahora escuchen lo que sigue. Y dijo: he aquí, yo te haré saber lo que ha de ser al fin de la indignación. La indignación es la ira. Porque al tiempo señalado será el fin, dice el versículo 19. Los símbolos, las ilustraciones, las lecciones de Daniel 8 son para la gente del tiempo del fin. Este capítulo comienza con mensajes únicos distintivamente para los 144,000, esa gente del Ulai. Ellos serán notificados de muchas profecías del tiempo del fin a lo largo de esta porción hebrea. El tiempo señalado en el tiempo del fin se describe con más detalle en Daniel 11, del versículo 30 al 45, y en el capítulo 12. Se refiere a los últimos 3 años y medio de la historia de la tierra. Vemos el río, carneros y cuernos. Y lo literal es el río Ulai, el carnero Medo-Persia y los cuernos Darío I y Ciro. Pero para el futuro vemos que el río representa el pueblo del este. El carnero, Jesús junto a ese río, el libertador. Y los cuernos, 144,000 y una gran multitud. Ulai y el río Hiddekel o Tigris. Vemos animales extraños que representan potencias mundiales y algo mucho más importante. El carnero es un animal del santuario usado para tipificar haciendo todo bien con Dios o estar en un pacto vinculante de dedicación a Él. Era el animal de sacrificio que simbolizaba al libertador y restaurador. Uno de los animales a sacrificar cuando Dios hizo pacto con Abraham. Génesis 15:9. También significaba ofrenda de culpa. También uno de los animales usados en los holocaustos. Sustituyó el sacrificio de Isaac, por lo tanto simbolizaba a Jesús el libertador. Era parte de los servicios del día de expiación. Como holocausto significaba la consagración del sacerdote y después del pueblo. También era usado en el voto nazareno, ofrecido como paz y purificación. Eran santificados por medio de este ritual. Números 6:8. Sin embargo, en Daniel 8:20 nos dice que representa a Medo-Persia. ¿Por qué? Esta nación libertaría al pueblo de Dios de Babilonia. En el día de expiación, el pueblo se santificaba ante Dios. El carnero venía al altar del sacrificio del oriente moviéndose hacia el occidente, anticipando la primera venida de Jesús a ser sacrificado. Oriente es símbolo de liberación. Si la visión empieza con Medo-Persia, significa que algo le pasó a Babilonia. De acuerdo con la secuencia del capítulo 2, Babilonia ha caído. Esto nos lleva a las profecías de Apocalipsis. Apocalipsis 14:8 dice: otro ángel le siguió diciendo: ha caído Babilonia, la gran ciudad, porque ha hecho beber a todas las naciones del vino del furor de su fornicación. Apocalipsis 18:2. Y clamó con voz potente diciendo: ha caído la gran Babilonia, y se ha hecho habitación de demonios y guarida de todo espíritu inmundo, y albergue de toda ave inmunda y aborrecible. Estamos principiando al principio de esta profecía mirando un mensaje con doble significado. Para los días de Daniel era la caída de Babilonia, pero también en el tiempo final hay una caída de Babilonia. En los periodos de Daniel era tiempo cuando cayó literalmente Babilonia, y aquí hay un periodo también de tiempo en que también caerá Babilonia. Allá surgió, en los días de Daniel surgió el surgimiento del periodo Medo-Persia, cuando empezaba la profecía de los 2300 años. Y en el tiempo final vemos que
un periodo de tiempo después de la profecía de los 2300 años. El carnero es símbolo de liberación y en el tiempo final vemos un caballo blanco, símbolo de aquellos con mensaje de liberación. El carnero representa al pueblo de Dios siendo santificado en los días de Daniel. Y en el tiempo final, los 144,000 representan al pueblo de Dios que está sellado. En los días de Daniel, Ciro viene del oriente. En el tiempo final, Jesús viene del oriente. En los días de Daniel, Ciro simboliza a Jesús y en el tiempo final, Jesús viene. El carnero presenta cómo se completará la promesa del pacto. Y aquí en el tiempo final, la historia del pacto eterno es terminado. El carnero con una misión. Versículo 4. Vi que el carnero hería a los cuernos, con los cuernos al poniente, al norte y al sur, y que ninguna bestia podía parar delante de él, ni había quien escapase de su poder, y hacía conforme a su voluntad, y se engrandecía. La dirección de los movimientos del carnero significaba que procedía del este. Históricamente, el rey medo-persa Ciro atacó Babilonia desde el este. Él trajo la liberación al pueblo de Dios. Allí se representa un mensaje maravilloso. Cuando Cristo regrese, será como un relámpago del este al oeste, dice Mateo 24:27. Hay una profecía asombrosa sobre Ciro dada mucho antes de que él o Daniel nacieran. Isaías no solo identificó específicamente al gentil Ciro, sino que lo designó como libertador mesiánico. Y ahí en Isaías nos representa a Ciro como libertador, que también representa a Jesús, que es nuestro libertador. Y hay más detalles en esa profecía que se pueden leer en Isaías capítulo 45 y capítulo 46. El río Ulai, de donde procedía este carnero, estaba al este o fuera de los límites de la tierra dada en promesa de pacto a Israel. En el Apocalipsis parece que de algún lugar fuera de Babilonia, el protestantismo y catolicismo apóstatas, es Babilonia, y del río Éufrates saldrá un pueblo libertador que llamará a los cautivos de Dios de vuelta a la tierra prometida. El gran río Hiddekel, todavía al este de Babilonia, del que se habla en Daniel 10, parece ser simbólico de la gran multitud, los ganados para Cristo, a los que se hace referencia en Apocalipsis 7, versículos 9 y 14. En el libro de Testimonios para los Ministros, página 113, encontramos esta cita que dice: la luz que Daniel recibió de Dios fue dada especialmente para estos postreros días. Las visiones que él tuvo junto a las riberas del Ulai y del Hiddekel, los grandes ríos de Sinar, están hoy en proceso de cumplimiento y todos los acontecimientos predichos pronto ocurrirán. Así es que Dios había profetizado que Ciro no fallaría, al igual que hace con los testigos de los últimos días, no fallarán. Ciro ha pasado a la historia como uno de los conquistadores más benévolos de todos los tiempos, pues permitía a sus súbditos vivir y rendir culto como quisieran. Ciro liberó al pueblo de Dios de Babilonia. Jesús, el carnero, ayudará a los testigos de Dios a liberar a los que esperan ser llamados a salir de Babilonia o del cristianismo apóstata. Daniel 8:4 termina con una frase inusual: y hacía conforme a su voluntad y se engrandecía. Esta frase conlleva para muchos expositores una siniestra sugerencia de que su abrumador orgullo lo hace maduro para una caída. Pero esto representa a Cristo y a su pueblo. Para un ser divino se usa en un sentido inequívocamente bueno de Dios. Contextualmente, el carnero logrará grandes cosas o hará grandes las cosas. Las imágenes sugieren que la misión de Jesús, carnero, y su pueblo avanzará con éxito global. Esta misión no se define directamente en el capítulo 8,
pero se explica más en el capítulo 11 y en muchos lugares de Apocalipsis. Al igual que en el Apocalipsis, algo sucede entonces que es impulsado por el demonio. Satanás tiene una breve victoria. Hay un comportamiento extraño. De repente Daniel ve el carnero empujando hacia el oeste, norte y sur. ¿De dónde entonces viene? Viene del este. A medida que ejercía su poder se hizo grande. Este reino era tan fuerte que nadie podía derrotarlo. Su influencia y poder llenaron la tierra. Daniel estaba asombrado e intrigado. Su influencia fue mundial, es decir, hasta que sucedió algo inesperado, y aquí se introduce otra doble aplicación. El terrible macho cabrío, que es representado en versículos 5 al 8. La segunda bestia que se le aparece a Daniel es este rápido macho cabrío, moviéndose rápidamente, que sus pies no tocaron la tierra. Vemos que esta cabra era un símbolo de Grecia. Históricamente el cuerno representaba a Alejandro Magno, quien conquistó Medo-Persia, y los 4 reinos que le siguieron representaron los generales Lisímaco, Casandro, Ptolomeo y Seleuco. Pero ahí es donde deben terminar las similitudes con las historias anteriores del reino. Hemos visto que no hay animales en esta visión. Chazón, que representa Babilonia. Curiosamente, no hay un animal que represente después de Grecia a Roma. Esta cabra es la última. ¿Por qué? Las grandes verdades espirituales que Dios está presentando no requirieron repetir algo ya dado 2 veces antes. El periodo de Persia-Grecia sirve de tal señal para empezar la profecía de los 2300 años de Daniel 8:14. Pero Gabriel dijo que esta visión es para el tiempo del fin, y que al tiempo señalado en el tiempo del fin, algo más de importancia para el tiempo del fin debe presentar este símbolo de macho cabrío o Grecia. Si el carnero representa el poder que trae liberación al pueblo de Dios, y Grecia vino a destruir Medo-Persia, este macho cabrío viene a impedir la liberación y restauración del pueblo de Dios. Recordemos que el macho cabrío era un animal del santuario. También esta parte de Daniel fue escrita en hebreo para Israel. Jesús hizo una observación interesante en el Nuevo Testamento. Cuando Él, el Hijo del Hombre, venga en su gloria en la gran cosecha, las ovejas y las cabras serán divididas. Las ovejas estarían a su derecha, las cabras a su izquierda. Luego Él explicó: las ovejas fueron bendecidas y fueron invitadas a heredar el reino. Las cabras fueron maldecidas y apartadas para el fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles. Las ovejas y las cabras, el pueblo de Dios contra el de Satanás. ¿Es este el mensaje de Daniel 8? En el día de la expiación eran escogidos 2 cabras. Una representaba a Jesús y su sangre que limpia de todo pecado, Hebreos 10:4, y la otra a Satanás, a quien se le transfería todo el pecado del pueblo, que era limpio por la sangre de Jesús. Luego era llevado al desierto a morir con esos pecados, Levítico 16:21. Satanás llevará así como la cabra la maldición del pecado de todos los justos durante el milenio. El carnero contrasta con la cabra de pecado, Jesús contra Satanás, el pueblo de Dios contra el de Satanás. Este debe ser el tiempo cuando Jesús espiritualmente libera al pueblo, y el pueblo de Satanás o agentes pelearán y los perseguirán, tratando de que la liberación nunca ocurra. Y de esto se trata esta visión. Notemos que el macho cabrío lo que le hizo al carnero: corrió hacia el carnero con la furia de su poder. Golpeó el carnero, lo que significa que lo golpea, incluso podría matarlo. Vemos Jesús y mártires. Lo tiró al suelo.
le pisa fuerte. En este escenario el carnero no es matado, sino perseguido. Todos los representados por el macho cabrío odian a todos los representados por el carnero. Están en controversia. De hecho, la gran controversia entre el bien y el mal, lo correcto e incorrecto, el pecado y la injusticia. Las metáforas del carnero y el macho cabrío muestran que en el momento en que el pueblo de Dios se vuelva santo, un poder con furia o cólera los herirá o perseguirá. ¿Cuándo sucede esto? En el sellamiento, Apocalipsis 7, y en el quinto sello, Apocalipsis 6, no tendrán fuerzas para luchar. Una información importante a enfatizar es que Satanás y sus agentes llegan a su fin. Esto es parte del increíble mensaje del capítulo de 8 al capítulo 12. El poder del macho cabrío pronto estará representado por el poder del cuerno pequeño, que poco después se convertirá en el rey del norte que llega a su fin. Ahí vemos una gráfica del elenco del fin del tiempo, donde hay un tiempo de demora y es cuando Babilonia cae. Y ahí empieza el remanente. Y claro, también están los apóstatas. Y todo después llegará el cierre de la gracia. Seguimos en el versículo 5 al 7. Mientras yo consideraba esto, he aquí un macho cabrío venía del lado del poniente sobre la faz de toda la tierra, sin tocar tierra, y aquel macho cabrío tenía un cuerno notable entre sus ojos, y vino hasta el carnero de 2 cuernos, que yo había visto en la ribera del río, y corrió contra él con la furia de su fuerza. Y lo vi que llegó junto al carnero y se levantó contra él y lo hirió, y le quebró sus 2 cuernos, y el carnero no tenía fuerzas para pararse delante de él. Lo derribó, por tanto, en tierra y lo pisoteó, y no hubo quien librase al carnero de su poder. Versículos 5 dice: mientras yo consideraba esto, he aquí un macho cabrío venía del lado del poniente. Y algunos lo traducen un macho cabrío de los cabríos. La mayoría de las traducciones utilizan el simple macho cabrío para la palabra sapir. La historia se profundiza cuando Gabriel explica cuál es el significado de ese macho cabrío en el versículo 21. Después de sapir se añade la palabra sair, que implica que la cabra tiene pelo denso. En Génesis 27, 11, 23, Sair se utiliza para el engaño velludo de Jacob a su padre. Sair se utiliza incluso en muchas traducciones como demonio o dios falso. Cuando Daniel aún estaba abriendo camino a través de la complejidad de la visión del río y el carnero, sus pensamientos se ven interrumpidos por esta cabra. Se le dice a Daniel que era el rey de Grecia en el versículo 21. Históricamente, Alejandro Magno, el primer rey de Grecia, fue uno de los mayores guerreros de la historia. También quería ser como Dios. Eso era similar al deseo de Satanás. Tenía características que le impulsaban a ser como el Altísimo. Lo vemos en Isaías 14, 14. Y puesto que el macho cabrío simboliza a Grecia, también es paralelo a la bestia parecida a un leopardo en el capítulo 7 y versículo 6. A su vez, la bestia del mar de Apocalipsis 13, versículo 1 y 2, se parece a un leopardo, aunque tiene patas de oso y boca de león. Se trata del anticristo apocalíptico que enamora al mundo porque lucha contra los santos. Es el representante de Satanás. En el relato de Cristo sobre los que se perderán, estos son segregados en su venida. A su izquierda están las cabras. Este símbolo demoníaco del macho cabrío traslada proféticamente al final de los tiempos. Como se ha señalado, ese es el enfoque principal de esta profecía.
¿Cómo serán el espíritu y el reino de Satanás al final de los tiempos? Vemos en esta carta de manuscritos, en el volumen 8, dice: Satanás trabajará más poderosamente que nunca antes. Sabe que su tiempo es corto y que el sellamiento de los santos los colocará más allá de su poder. Ahora obrará de todas las maneras que pueda y probará todas sus insinuaciones para que los santos bajen la guardia y se duerman en la verdad presente o duden de ella, a fin de impedir que sean sellados con el sello del Dios viviente. Venía del lado del poniente sobre la faz de toda la tierra sin tocar tierra. Y desde el punto de vista de Daniel, el imperio griego, o sea, esta cabra, estaba al oeste. Las hazañas de Alejandro Magno, su gran cuerno, se originarían al oeste de Babilonia, al igual que un cuerno del fin de los tiempos. Versículo 5. Y aquel macho cabrío tenía un cuerno notable entre sus ojos. El conspicuo cuerno entre sus ojos muestra que actúa totalmente en nombre de la cabra, como si fuera la cabra. Históricamente, las victorias de Alejandro Magno en Gránico, en el año 334 a.C., en Issus y Arbela, llevaron al imperio griego al dominio mundial. El odio de Alejandro Magno era intenso hacia Medo-Persia desde su anterior invasión de Grecia por Darío I y Jerjes en el 480. El rey Asuero, que es de la época de la reina Esther, su afán de venganza provocó esos ataques. Daniel señala ahora el resultado del encuentro entre el carnero y el macho cabrío. Al principio puede parecer que algo va mal, pero Juan en el Apocalipsis estará de acuerdo. El macho cabrío venía del oeste, símbolo de apostasía, un símbolo recogido de la rebelión de Efraín. Su ubicación alrededor del santuario como tribu principal estaba al oeste. Versículo 6. Y vino hasta el carnero de 2 cuernos que yo había visto en la ribera del río. La cabra se acerca ahora al carnero. Históricamente Grecia por el oeste se acercaba a Medo-Persia en el este. Los países y sus símbolos estaban a punto de chocar. En imágenes apocalípticas, el gran propósito de esta profecía. A. El carnero representa el reino de Jesús con todos sus seguidores, los 2 cuernos, dándole un gran poder. Juan nos dice que la misión tendrá éxito en Apocalipsis 11:7. B. El macho cabrío es el reino de Satanás con sus seguidores, el cuerno o el anticristo. C. Tenemos en consecuencia una escena de gran controversia, una escena de batalla entre el bien y el mal. D. Es una profecía significativa del conflicto entre Cristo y Satanás justo antes del fin. El mundo verá un enfrentamiento final entre el bien y el mal. El poder crudo de Satanás será exhibido a través de los humanos. Parecerá que está ganando. Y vi a la mujer ebria de la sangre de los santos. Nos dice Apocalipsis 17:6. Su nombre es Babilonia. La culminación de esta controversia se describe como el tiempo en que se desataran los 4 vientos. Vientos se refiere a la lucha, la violencia, el odio activo contra el derecho. Satanás está preparando afanosamente sus planes para el último conflicto poderoso, cuando todos tomarán partido. Se esfuerza al máximo para hacerse pasar por Dios y destruir a todos los que se le oponen a su poder. Y hoy el mundo se inclina ante él. Su poder es recibido como el poder de Dios. Y el alcance de esta controversia. A. Inicio es en Apocalipsis 12:7-9, donde Miguel y sus ángeles lucharon contra el dragón en el cielo, y éste fue arrojado a la tierra. B. Esta batalla corrió hacia él con la furia de su poder. Y C. Su fin, o buenas nuevas, estos harán guerra contra el Cordero y el Cordero los vencerá,
porque es Señor de señores y Rey de reyes, y los que están con él son llamados, escogidos y fieles. Este ataque es descrito por Juan, y el dragón se enfureció contra la mujer y se fue a hacer guerra contra el resto de la ascendencia de ellas, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. Apocalipsis 12:17. ¿Qué poder del fin de los tiempos? Un solo cuerno, como Alejandro, que quiere ser como Dios, tratará de dañar al pueblo, o carnero, de Dios. Se describirá pronto, se le llama el cuerno pequeño, en el versículo 9 al 12. Durante la Edad Media, el papado en Daniel 7 fue presentado como un cuerno pequeño, con ojos de hombre y una boca que hablaba grandes cosas terribles contra Dios. Le dio poder a ese espantoso reino romano. Hizo guerra contra los santos y prevaleció, como este macho cabrío contra el carnero. Finalmente llega un tiempo de juicio ejecutivo, un tribunal sentado, y es destruido. Eso lo encontramos en capítulo 7, versículo 9 al 11. La historia se repetirá en el drama final del conflicto terrenal entre Cristo y Satanás, el bien y el mal. Las narraciones de Daniel 11 y 12 comienzan a contemplar detalles que se hacen más gráficos. Versículo 7. Y lo vi que llegó junto al carnero y se levantó contra él. Podemos encontrar muchas otras áreas en las que Satanás, a través de su agente, el anticristo, está amargado y lleno de ira contra el pueblo de Dios. Lo que ahora sigue es una profecía mayor del éxito final y corto plazo de Satanás. Tomemos en cuenta que Dios, o Cristo, es el vencedor final. Versículo 7 dice, y lo hirió y le quebró sus dos cuernos, y el carnero no tenía fuerzas para pararse delante de él. Lo derribó por tanto en tierra y lo pisoteó, y no hubo quien librase al carnero de su poder. Históricamente podemos ver el asombroso éxito que Alejandro Magno tuvo sobre los poderosos ejércitos medo-persas. Sus ataques fueron tan rápidos, completados en 3 años, que la Biblia dice que el macho cabrío con ese cuerno ni siquiera tocó el suelo. Recordemos, sin embargo, que este gran general murió a la edad de 32 años. Los dos cuernos ahora quebrados. Eso significa que ellos y el carnero son ahora impotentes. Los dos poderes del fin de los tiempos que ayudaron a traer el Evangelio al mundo están ahora silenciados, tal como los dos testigos están muertos en las calles, como se menciona en Apocalipsis 11 del 7 al 9. El cuerno más pequeño, 144,000, y el cuerno más grande, simbolizando la gran multitud, son ahora ineficaces. Pero Apocalipsis 11:7 dice que habrían completado con éxito su misión de llevar el Evangelio al mundo. Lo derribó por tanto en tierra y lo pisoteó, y no hubo quien librase al carnero de su poder. Ahora no solo ataca a Jesús, el carnero, sino que lo pisotea. Esto es altamente simbólico de la venganza y el odio que ocurrió contra Cristo y ocurrirá contra el cristianismo al final. Cuando los dos testigos son muertos, silenciados, su misión está completa. Ya era un éxito. Esto es un eco de la exitosa misión del carnero señalado en Daniel 8:4. Dios explica el futuro dando siempre esperanza a pesar de los horrores para que no nos sorprendamos. Versículo 8 al 10 dice, y el macho cabrío se engrandeció sobremanera, pero estando en su mayor fuerza, aquel gran cuerno fue quebrado, y en su lugar salieron otros 4 cuernos notables hacia los 4 vientos del cielo. Y de uno de ellos salió un cuerno pequeño, que creció mucho al sur y al oriente y hacia la tierra gloriosa, y se engrandeció hasta el ejército del cielo, y parte del ejército y de las estrellas echó por tierra y las pisoteó. El macho cabrío se engrandeció sobremanera. Alejandro, tipificado por ese gran cuerno, afirmaba
ser un dios, lo que consternaba a sus tropas. Se le exigía que se postraran ante él en señal de adoración. Sugiere un orgullo y una arrogancia impresionantes ligados a su gran poder. Sin embargo, pero estando en su mayor fuerza, aquel gran cuerno fue quebrado. Al igual que la muerte de Alejandro Magno, así será el final del anticristo. Y en su lugar salieron otros 4 cuernos notables hacia los 4 vientos del cielo. Cuando Alejandro murió no tenía ningún hijo maduro como sucesor. Su único hijo conocido aún no había nacido, y más tarde ese hijo, Alejandro IV, fue asesinado. Tras muchos conflictos, el imperio se dividió entre 4 de sus generales. El extremo oeste fue para Casandro, el norte para Lisímaco, el este para Seleuco y el sur para Ptolomeo. No existe una aplicación escatológica para estos 4 cuernos, pero a muchos les parece que representan al dragón, la bestia y al falso profeta del Apocalipsis, más el Islam. Y una transición importante ocurre ahora en las visiones de Daniel. Dios nos informa ahora que el enfoque de los últimos días ha de estar en un cuerno pequeño, escatológico, que se hace grande, simbolizado por ese gran cuerno de macho cabrío. Al final, antes de ser quebrado, representa al anticristo. El cuerno pequeño maligno, ¿de dónde viene? El cuerno de Daniel 7:8, que tiene una cara, boca y poder para someter a los reyes y herir a los santos, tiene un paralelismo muy cercano. Pero hay diferencias significantes entre los 2 cuernos, y las pistas de tiempo reflejan un periodo de la historia completamente diferente. Versículo 9 dice, de uno de ellos salió un cuerno pequeño que creció mucho hacia el sur, hacia el oriente y hacia la tierra gloriosa. El cuerno pequeño surge de uno de ellos y se vuelve sumamente importante y poderoso, tal como lo hizo el macho cabrío. ¿De qué surge el cuerno pequeño? ¿Es de uno de los 4 cuernos o de los reyes griegos del macho cabrío? En el capítulo 7, el cuerno pequeño salió de la bestia de Roma. El sustantivo anterior es vientos. La palabra cielo explica vientos. Luego dramáticamente tiene que ser de uno de los vientos del cielo, es decir, de una de las direcciones norte, sur, este u oeste. En hebreo, cuernos es femenino y vientos femenino o masculino. En el versículo 8 tenemos vientos, que es femenino plural, y de los cielos masculino plural. Versículo 9 dice una, que es femenino, y de ellos masculino plural. Esta realidad gramatical nos permite concluir que la expresión vientos de los cielos es el antecedente de la expresión de uno de ellos en el versículo 9. Gracias al contexto histórico que sigue, sabemos que el cuerno pequeño no salió de Grecia, más bien de los vientos, que representan luchas, problemas entre naciones, como dice Apocalipsis 7:1. Y es una característica de este cuerno debido a que surge de esos vientos. O sea que este cuerno pequeño procede de uno de los 4 vientos del cielo. Y esta es una forma antigua de describir las 4 direcciones de la brújula. El ángel Gabriel explica además que el cuerno pequeño se levanta independientemente al fin del reinado de estos, los 4 reinos griegos, Daniel 8:23, lo que confirma que no puede haber surgido a la vez de uno de estos 4 reinos. Sabemos muy bien quién puso fin al imperio de Grecia. Fueron los romanos que conquistaron y convirtieron a Grecia en una provincia romana con el nombre latino de Acaya. Así es que el cuerno pequeño creció enormemente y, aquí viene, hacia el sur, hacia el oriente y hacia la tierra hermosa o oeste. Tierra no está en el texto original. Al venir del norte su poder se esparce por el mundo. ¿Y por qué viene del norte? El Salmo 48:2 dice que el trono de Dios está en el norte, pero este es un poder maligno. Satanás quería ser como Dios y tener su poder gobernante y controlador. También lo hacen sus agentes como el cuerno pequeño.
Se nos dice en Daniel 8, 23 al 25 que el cuerno pequeño, 1, daña al pueblo santo de Dios. 2, en su corazón se engrandece. Y 3, se levanta contra el príncipe de los príncipes, Miguel, o Dios. Este cuerno pequeño es antidios y representa al papado, al igual que el poder del cuerno pequeño de Daniel 7, que desarraigó 3 reinos y gobernó 1260 años. Este último llegó a su fin por la fuerza en 1798 a través del ejército de Napoleón. El cuerno pequeño de Daniel 8 tiene poder sobre todo el mundo y llegará a su fin no por mano humana, dice el versículo 25. El primero gobierna hasta justo antes del juicio. Se sentará el juez, como dice Daniel 7:26, y su dominio es quitado. El segundo, como veremos, llega durante el juicio después de las 2300 tardes y mañanas de expiación. Estos son los primeros indicios de que se trata de un segundo levantamiento del papado después de que la herida sea sanada, siendo enormemente diferente de Daniel 7. Poniendo esto en perspectiva, hay un gran espacio de tiempo entre el imperio griego y este segundo ascenso del papado. Los 4 cuernos del macho cabrío se levantan hacia los 4 vientos, o las direcciones sobre todo el mundo. El cuerno pequeño, en los últimos tiempos, cuando las transgresiones son completas, surge de algún lugar en las 4 esquinas direccionales de la tierra, y esta vez se convertirá en una potencia mundial definida bíblicamente. Y cuando llegue a su fin, no será por mano humana. Dios controla su destino final. Imaginemos que intentáramos hacer surgir al papado en el momento en que terminó el imperio griego. Simplemente no encajaría. Algunos expositores se apresuran rápidamente a afirmar que el cuerno pequeño representa 2 cosas. Primero la Roma pagana, luego la Roma papal. Ese es un intento no invitado de añadir algo a la Biblia. No hay ningún animal o bestia en Daniel 8 como el portador del cuerno pequeño o un símbolo asociado. Este capítulo presenta un ascenso segundo del papado, que es tan importante que Gabriel dio más tarde a Daniel 11 como un mensaje especial de refuerzo. Allí presentó 2 ascensos del papado para dejar esto muy claro. Y al igual que el poder del cuerno pequeño de Daniel 7, el cuerno pequeño del fin de los tiempos desafía a Dios y odia a su pueblo. Satanás soñaba con exaltarse a sí mismo por encima de las nubes y las estrellas, ascendiendo al cielo por el lado del norte y tratando de sentarse en el trono de Dios, incluso pareciéndose a él. Isaías 14, 13 al 14. Apocalipsis 13 muestra el cumplimiento de sus sueños a través de reinos y pueblos llevando a cabo sus deseos. Este cuerno pequeño es la primera introducción de cómo se desarrollará esto al final de los tiempos. Personifica a Satanás tan de cerca que casi se podría decir que es él. Aquí el papado es su perfecto embajador. Descubramos por qué. Isaías 14:13 nos dice: Tú decías que en tu corazón subiré al cielo en lo alto junto a las estrellas de Dios, levantaré mi trono y en el monte del testimonio me sentaré a los lados del norte. Sobre las alturas de las nubes subiré y seré semejante al Altísimo. Esas son las características. Versículo 10 dice: y se engrandeció. Aquí se repite la exitosa conquista ideológica que el cuerno pequeño realiza por todo el mundo y que conduce a su grandeza. Esta vez su poder y arrogancia adquieren una nueva dimensión. Hasta ahora ese poder y esa influencia han sido horizontales, ligados al planeta Tierra. El lenguaje retrata un éxito organizado de tipo militar en su alcance global. Las pruebas sugieren que este anticristo ya se ha convertido en una potencia mundial. Por ejemplo, la bestia del mar de Apocalipsis 13 y la ramera sobre la bestia en Apocalipsis 17. Poder que le fue dado sobre todo linaje y lengua y nación. Apocalipsis 13:7. Ahora, esta fuerza direccional cambia a la vertical,
desafiando el cielo. Dice, hasta el ejército del cielo. Se trata de una guerra espiritual. Huestes o Saba en hebreo significa ejército. Muchos expositores lo ven como ángeles, seres celestiales o cuerpos celestes. Puesto que este tirano no puede llevar a cabo una guerra contra los ángeles literales o las estrellas reales del cielo, este ejército se refiere simbólicamente a los líderes del pueblo de Dios, como se explica más adelante en el versículo 24 y Daniel 11. La hostilidad del anticristo se pinta ahora gráficamente. Dice versículo 10, y parte del ejército y de las estrellas echó por tierra y las pisoteó. Como una tormenta inesperada, la escena del cuerno pequeño se vuelve violenta contra el ejército, y las estrellas son arrojadas ferozmente a la tierra. Por si fuera poco, el cuerno pequeño los pisotea. Esto nos recuerda inmediatamente a los gentiles pisoteando a la iglesia de Dios en Apocalipsis 11:2 y a los poderes satánicos guerreando contra el pueblo de Dios, Apocalipsis 12:17 y 13:7. Todo ello en un escenario del fin de los tiempos. Este cuerno pequeño se engrandeció. Esto viene de la palabra hebrea Hadal, que significa que creció en poder y autoridad. Esto no ocurrió de repente, sino que se desarrolló y fue en aumento. De hecho, su grandeza se ejerció contra el ejército del cielo. Huestes significa un grupo cuidadosamente regimentado de personas. El ejército de Dios implica que están totalmente entregados. Aunque el sol, la luna y las estrellas se denominan ejército del cielo en Génesis 2:1, que siempre se registra como palabra singular, aquí en el lenguaje hebreo figurado, ejército es plural. Cielo significa los cielos físicos o la morada de Dios. Las estrellas se personifican como el pueblo de Dios, especialmente sus líderes. En Daniel 12:3. El contexto inmediato se refiere aquí al cielo físico. Por lo tanto, las primeras cosas que Gabriel señala sobre el cuerno pequeño son: 1. Tendrá cada vez más poder y autoridad. 2. Extendería ese poder sobre el pueblo leal de Dios. Ahora podemos empezar a entender la misión del cuerno pequeño. 1. Neutralizar al pueblo de Dios, a su ejército leal y a sus líderes. 2. Perseguirlos. 3. Guerra contra ellos. Esta es una descripción de la guerra espiritual al más alto nivel. Una batalla está ahora en marcha. El pueblo de Dios, por un tiempo, se convierten en sus víctimas. ¿Por qué el papado o cuerno pequeño haría estas cosas terribles? Al igual que los líderes de la época de Cristo, la verdad socava la credibilidad y la autoridad de la falsedad. El pueblo remanente de Dios amenaza el fundamento mismo de ese horriblemente falso sistema anticristo. Y esa es la razón. Dios está tan empeñado en que todos entiendan lo que representa ese poder del cuerno pequeño, que vuelve a embellecer muchos de estos pensamientos. Daniel 8:25 y el capítulo 11, al 36 al 37. Con estos textos en conjunto descubrimos 8 puntos. 1. La astucia y el engaño con su política. 2. Se engrandece a sí mismo con arrogancia. 3. Por la paz destruye. Otros hacen su obra maligna. 4. Hace lo que le da la gana. 5. Se exalta a sí mismo por encima de todo Dios. 6. Habla contra Dios. 7. No honra al Dios de la iglesia cristiana primitiva. Y 8. Atenta contra la dignidad de la mujer. Ya hemos visto cómo persigue el pueblo de Dios a los que le representan. Ahora se pinta un cuadro de altanería y desdén sin precedentes hacia Dios. Es tan malo, las acciones del cuerno pequeño son tan espantosas, chocantes y horrendas, que se repite varias veces
para convencer a cualquier escéptico de lo terrible que es el papado. Así es que miremos lo que está sucediendo. El pueblo de Dios está siendo vencido por este poder hostil. Este poder del cuerno pequeño es identificado más tarde como un rey de rostro fiero, que entiende frases oscuras o engaños e intenta destruir al pueblo de Dios. Esto es detallado más tarde por Daniel, donde este anticristo incluso odia el pacto santo de Dios mientras persigue a su pueblo. En Daniel 11, versículo 30 al 36. Jesús notificó a Daniel que este rey, más tarde llamado Rey del Norte, perseguirá al pueblo de Dios durante 3 años y medio. Daniel 12:7. Eso traería el mismo fin de los tiempos cuando Miguel se levante, venga la gran tribulación y ocurra la liberación del pueblo de Dios. Daniel 12:1. Juan también registra esa persecución como pisoteo en Apocalipsis 11:2, Apocalipsis 12:7 y Apocalipsis 13:7. Ahora se enfrenta a Jesús mismo. Note específicamente lo que el papado daña, dos cosas que solo pertenecen a Dios. Y leamos el versículo 11 al 12. Dice: aún se engrandeció contra el príncipe de los ejércitos, y por él fue quitado el continuo sacrificio, y el lugar de su santuario fue echado por tierra. Y a causa de la prevaricación le fue entregado el ejército junto con el continuo sacrificio, y echó por tierra la verdad, e hizo cuanto quiso, y prosperó. Así es que versículo 11 nos dice que aún se engrandeció. La Nueva Versión Internacional dice: se propuso ser tan grande como el príncipe. El uso una vez más de la palabra hebrea Hadal implica contextualmente su arrogante movimiento de ser como Dios. Hay un eco de Daniel 7 donde el cuerno pequeño blasfema contra Dios. La verdadera intención y espíritu de este cuerno pequeño queda ahora al descubierto: autoelevación mediante el desafío a lo divino. Juan el Revelador identifica una bestia anticristo que sale del mar, representando al papado, en un escenario similar del fin de los tiempos, y abrió su boca en blasfemia contra Dios, para blasfemar de su nombre y de su tabernáculo y de los que moran en los cielos. Apocalipsis 13:6. Y versículo 11, contra el príncipe de los ejércitos. Y en su corazón se engrandecerá y sin aviso destruirá a muchos y se levantará contra el príncipe de los príncipes. Nos dice también el versículo 25. En el versículo anterior, este poder del cuerno se dirigía a sí mismo contra el pueblo santo de Dios, simbolizado como un ejército en el cielo, como las estrellas. Ellos han sido identificados como una parte distinta del pueblo de Dios, quizás ya sellados, de Apocalipsis 7:4. Y dice: y por él fue quitado el continuo. El antecedente del pronombre él es el príncipe de los ejércitos. También la palabra sacrificio fue suministrada. Desafortunadamente, incluso la Septuaginta, en la versión en inglés King James y la nueva versión de esa, está impresa en cursiva, lo que significa que es una palabra suministrada. Ahora miremos lo que es el continuo y cómo el continuo representa sábado. Vamos a ver. El diario o continuo, o tamid, la palabra hebrea, que significa continuo, perpetuo. Esto se usa como adjetivo descriptivo en la mayoría de los lugares del Antiguo Testamento, refiriéndose al holocausto matutino y vespertino. Por eso tantos traductores añaden erróneamente la palabra sacrificio después de la palabra diario. Pero aquí es un sustantivo. El tamid es quitado. Un mensaje similar se observa en el capítulo 11, versículo 31 y 12:11. ¿En qué parte de la Biblia se utiliza tamid en relación con el santuario?
El santuario es donde Dios reside o tabernáculos. Su morada, santuario, es derribado, shalak, abandonado o destruido. La palabra hebrea para lugar utilizada en este versículo es makah. Es una palabra poco usada en el Antiguo Testamento y normalmente se refiere a la morada de Dios. Esas expresiones significan que un poder falso o engañoso, cuerno pequeño, entra en el lugar de la morada de Dios, nuestros corazones, la iglesia de Dios, su sala del trono en el cielo. Hace a un lado o abandona algo que es perpetuo o continuo. ¿Qué hay de perpetuo o continuo en el santuario? Si el santuario es la morada de Dios, esa es la razón por la que existe. Su presencia continua debe ser reemplazada por la presencia de algo maligno. ¿No es eso lo que Satanás está tratando de hacer? ¿No es eso de lo que se trata el papado? ¿Tratar de ser como Dios? Siempre pretenden ser Dios y cambiar sus leyes. Entonces, ¿dónde se utiliza tamid, la palabra continua? Mostrando que representa la presencia continua de Dios en el santuario. Y esta es una clave para entender el continuo. Y aquí están los lugares. Tamid se utiliza para el pan de la continuidad o presencia continua de Dios. Éxodo 25:30 dice, y pondrás sobre la mesa el pan de la proposición delante de mí continuamente, utilizando la palabra tamid. Levíticos 24:8, cada día de reposo lo pondrá continuamente, tamid, en orden delante de Jehová como pacto perpetuo. Se le llama el pan de la proposición continua o tamid, segunda de Crónicas 2:4 y Números 4:7. Tamid se utiliza para indicar la luz perpetua de los candelabros de oro. Levítico 24:3, fuera del velo del testimonio, en la tienda de reunión, Aarón las pondrá para que ardan desde el anochecer hasta la mañana delante del Señor continuamente. Tamid será estatuto perpetuo para todas vuestras generaciones. Y versículo 4, mantendrá las lámparas en orden en el candelabro de oro puro continuamente. Tamid, delante del Señor. Tamid se utiliza para representar la quema continua del incienso en el altar del incienso. Éxodo 37:8 dice, y cuando Aarón encendía las lámparas al anochecer, quemará el incienso continuamente. Tamid delante del Señor por vuestras edades. Tamid se asocia con la presencia continua de Dios en la nube y el fuego sobre el tabernáculo. Números 19:16. Así era continuamente. Tamid, la nube, lo que cubría de día y de noche la apariencia de fuego. En el candelabro de oro vemos la presencia perpetua de Dios a través de su espíritu, que simboliza el poder espiritual. En el pan de la proposición estaba la presencia de Dios continuamente en su trono al lado del norte, como el bastón de la vida. Se renovaba cada sábado, inspirándose en la imagen de la renovación del Creador y de su soberano señorío. En el altar del incienso vemos representada la obra mediadora de Jesús y su sangre expiatoria, siempre suplicando por el hombre. ¿Qué hace el cuerno pequeño para quitar o alejar la presencia celestial del tabernáculo? Basado en el paralelo que hay en 2 Tesalonicenses 2, tenemos que se opone y se eleva por encima de todo lo que se llama Dios. Es como Dios. Funciona como si estuviera sentado en el templo de Dios. Tiene engaño de injusticia. Sus seguidores no reciben el amor de la verdad. Entonces él y los malvados serán revelados. El misterio de iniquidad será quitado del camino. Entonces Jesús viene. El trabajo de Dios de proveer luz, intercesión y vida es quitado. El trabajo de Jesús a favor del hombre, su justicia en el incienso, su sangre limpiadora es bloqueada
de trabajar en los corazones de los hombres. La renovación sabática en la vida del pan de la proposición ha desaparecido. Se nos da un hermoso discernimiento relativo a esto en Números 4:7. Dios está instruyendo lo que va en la mesa de los panes de la proposición, de las muchas cosas. La última y la más importante es el pan de continuidad, Lechem Tamid. Esa es nuestra siguiente clave para entender el diario o el continuo. Este pan se reponía cada sábado por la mañana. Lo encontramos en Levíticos 24, 5 al 8. Y dice, y tomarás flor de harina y cocerás de ella 12 tortas, cada torta será de 2/10 de efa. Y las pondrás en 2 hileras, 6 en cada hilera, sobre la mesa limpia delante de Jehová. Pondrás también sobre cada hilera incienso puro, y será para el pan como perfume, ofrenda encendida a Jehová. Cada día de reposo lo pondrá continuamente en orden delante de Jehová, en nombre de los hijos de Israel, como pacto perpetuo. La renovación sabática se representaba cada semana reponiendo el pan. Los 12 panes que representaban a cada una de las 12 tribus simbolizaban la presencia continua de Dios entre ellos. Representaban una relación santa e ininterrumpida con ellos. El sábado se convirtió en un símbolo de cuando se refrescaba su presencia. El pan de vida, Juan 6, 33, 35, vino a ellos de una manera especial ese día. El cuerno pequeño hace algo para quitarles esa presencia refrescante de Dios. La autoridad de Dios es de alguna manera desafiada y su presencia ininterrumpida cesa. La renovación del Santo Sábado es un renacimiento de la relación del hombre con Dios y de él con ellos. A este pan de la proposición se le llamaba a menudo el pan de su presencia. El cuerno pequeño toma el lugar de Dios. Veremos en breve qué lo hace, impidiendo que la ley de Dios se escriba en el corazón. Jeremías 31:33 y Hebreos 8:10. En lugar de la presencia salvadora de Dios, se apela a la presencia y al poder del hombre mediante normas y pretensiones artificiales. Está sentado en el templo de Dios, tratando de ser como Dios. Los agentes del cuerno pequeño tratan de perdonar pecados, crucificar a Jesús una y otra vez en la Eucaristía y reclaman la salvación a través de una organización terrenal. En la llave final que Dios ha metido en las maravillas del Antiguo Testamento, esta renovación del sábado forma parte del pacto terrenal. ¿Cuál es el recordatorio continuo del hombre de la promesa de Dios de restaurar al hombre? Éxodo 31:16 dice, guardarán pues el día de reposo los hijos de Israel, celebrándolo por sus generaciones, por pacto perpetuo. El continuo se refiere específicamente al sábado como la perpetua presencia refrescante de Dios. Es un recordatorio continuo de su poder y promesa para completar el pacto eterno. Eso es lo que decía en Levítico 24:8. Era un recordatorio del pacto. Se nos dice que una transgresión que se convierte en una abominación conduce a que ese continuo sea quitado. El pecado, la transgresión, se convierte en una barrera a la presencia de Dios. A su vez, se rompe la relación de alianza. Su presencia reside en el hombre, cesa. El poder de Satanás tiene ahora el control. El sábado, un recordatorio del poder de la creación. El poder de la creación es olvidado o es anulado. Dice versículo 11, y en el lugar de su santuario fue echado por tierra. Primero vimos acciones arrogantes contra Dios al dañar a su pueblo. Ahora el anticristo intenta destruir dos cosas importantes directamente relacionadas con él, o el Mesías príncipe.
Uno, el continuo, y dos, el lugar de su santuario. Podemos suponer que estas dos cosas deben ser muy importantes para Dios y amenazan tanto al papado que debe deshacerse de ellas. Persigue y ahora quita esas dos cosas tan especiales que solo pertenecen a Dios. Lugar es el sujeto de la frase, no santuario. El santuario representa metafóricamente lo que ha sido consagrado al culto de Dios, su santuario, su iglesia, su función, propósito o misión ha sido destruida. ¿Qué hace el cuerno pequeño para quitar o remover la presencia celestial del tabernáculo? Daniel 7:25 ya dijo que cambia los tiempos y las leyes. Este cuerno pequeño es el surgimiento al final de los tiempos de ese hombre de pecado. Como este arrogante cuerno pequeño papal pretende asumir la autoridad que solo pertenece a Cristo, quita el cuarto mandamiento, el diario que refleja la autoridad, el pacto y la ley de Dios. A su vez, eso elimina la señal del pacto de la restauración del hombre. El vínculo especial divino-humano establecido en el Edén se destroza. Versículo 12 dice, a causa de la transgresión se entregó al cuerno un ejército para oponerse a los continuos y echó por tierra la verdad, hizo todo esto y prosperó. La palabra ejército es Saba y se refiere a ejércitos en lucha o regímenes y leales. Estos se convirtieron en ardientes partidarios del cuerno pequeño, que entonces cumple sus directrices. El ejército, por tanto, describe a un grupo de personas que se oponen al continuo, que pertenece al príncipe del ejército, señalado en el versículo anterior. Entonces surge la pregunta, ¿cómo ocurre esto? El 12 dice, y a causa de la prevaricación. Las transgresiones aquí deben identificarse como la transgresión desoladora del versículo 13. Esto se refiere a un pecado o a una ofensa del cuerno pequeño. Este mal específico es un concepto que hay que entender contextualmente. Es el primer pecado que Gabriel aconseja al pueblo de Dios que abandone para traer la justicia eterna. Daniel 9:24. Se relaciona con el rechazo de la lealtad a Dios. Sugiere actuar con independencia de Dios. Supone que el individuo o grupo que la practica rechaza cualquier corrección. Estas se resumen en una rebelión contra la autoridad de Dios, su pacto y su ley. Esta rebelión conduce a, dice el versículo 12, y echó por tierra la verdad. La verdad es minimizada, literalmente pisoteada. La palabra verdad es emed. Daniel la utiliza en otros lugares para la revelación que viene de Dios y su infalibilidad para el cumplimiento futuro. Y también lo que estaba escrito en la ley. La verdad se refiere a algo que requiere obediencia a Dios. Por lo tanto, su mayor implicación aquí es su ley. Versículo 12. E hizo cuanto quiso y prosperó. Logrará hacer esto, pisotear la verdad. El anticristo con su hueste que le sigue desafían a Cristo y anulan la verdad. Pero Dios finalmente los lleva a un final definitivo. Vemos los 4 cuernos y el cuerno pequeño en una metáfora final. ¿Cómo lo podemos aplicar también? Estos estudios de Daniel del capítulo 8 al 12 están basados en el segundo surgimiento de la bestia conocido como Roma papal, cuerno pequeño, anticristo, etc., que surge después de 1798 cuando recibió la herida mortal. Sabemos que al sanarse la herida, la tierra se maravillará en pos de ellas. Y será cuando Satanás le otorgará poder y gran autoridad. Apocalipsis 13:2. Esto se logrará cuando tenga poder sobre todas las naciones,
mediante un nuevo sistema mundial o un orden nuevo. Ya que estamos analizando estos símbolos para el tiempo final que empieza desde el año 1798, no podríamos descartar otra aplicación para el final del tiempo del fin y que nuevamente se representen estos símbolos durante el juicio de los vivos en el tiempo señalado de 3 años y medio, en el que ese cuerno representaría al anticristo, el engaño final de Satanás haciéndose pasar por Cristo. Por ejemplo, el macho cabrío y su cuerno notable. El papado engaña a las naciones para establecer un nuevo mundial gobierno para perseguir al remanente. Y vemos 4 cuernos notables. 4 significa completo. Y estos salen cuando ya se ha establecido el nuevo sistema mundial. El cristianismo, el islam, etc. Todos ellos persiguen al remanente. Y ahora vemos que de los vientos del norte salió un cuerno pequeño, se engrandeció hasta el ejército del cielo. Vemos que Satanás personificará a Cristo, diciendo que ha cambiado el sábado por el domingo y así la persecución será completa. Continuamos leyendo el versículo del versículo 13 al versículo 19. Entonces oía un santo que hablaba y a otro de los santos preguntó a aquel que hablaba: ¿hasta cuándo durará la visión del continuo sacrificio y la prevaricación asoladora, entregando el santuario y el ejército para ser pisoteados? Y él dijo: hasta 2300 tardes y mañanas, luego el santuario será purificado. Y aconteció que mientras yo, Daniel, consideraba la visión y procuraba comprenderla, he aquí se puso delante de mí uno con apariencia de hombre, y oí una voz del hombre entre las riberas del Ulai, que gritó y dijo: Gabriel, enseña a éste la visión. Vino luego cerca de donde yo estaba, y con su venida me asombré y me postré sobre mi rostro. Pero él me dijo: entiende, hijo de hombre, porque la visión es para el tiempo del fin. Mientras él hablaba conmigo, caí dormido en tierra sobre mi rostro, y él me tocó y me hizo estar en pie, y me dijo: he aquí yo te enseñaré lo que ha de venir al fin de la ira, porque eso es para el tiempo del fin. Y parte de la visión Jasón que Daniel acababa de ver era violenta y mostraba que el creciente poder del cuerno pequeño era maligno. Se engrandeció arrogantemente contra Cristo, el príncipe de la hueste. Asumió poder sobre el pueblo de Dios y su líder y los echó por tierra, una persecución. El lugar del santuario o iglesia de Dios fue derrocado. Cometió una transgresión que Dios dijo que llevaría a la desolación. Se eliminó un continuo ordenado por Dios. Daniel se llena ahora de preguntas y preocupaciones. ¿Qué está tratando de decir Gabriel? Daniel permaneció en silencio hasta el versículo 15. Gabriel acababa de hacer una pregunta: ¿hasta cuándo? Esto es profundo. Con la pregunta ¿cuándo sucederán y se acabarán estas cosas?, surge ahora una preocupación importante. La respuesta de Cristo es en el versículo 14. Se identifica como parte de la visión Maré, aclarada en el versículo 26 y 27. Y la visión Maré de la tarde y de la mañana que fue contada es verdadera. Me asombré de la visión Maré, pero nadie la entendió. Daniel 9 del 21 al 27, Gabriel le explicará finalmente esa visión Maré. En los últimos días, los que se oponen a Dios prosperarán por un tiempo mediante la astucia y el engaño. Daniel 8, 12 y 24. Pero su éxito será solo temporal, porque Dios está preparando un tiempo de juicio contra todo mal para llevar a cabo su indignación. Daniel 11:36. Dice versículo 13:
¿Hasta cuándo durará la visión del sacrificio continuo y el pecado desolador de permitir que el santuario y el ejército sean pisoteados? ¿Hasta cuándo, o más exactamente, hasta cuándo es la visión Chazón? En esencia, ¿cuándo ocurrirá todo esto? ¿En qué periodo de tiempo en el futuro ocurrirá esto? Y la respuesta comienza en el siguiente versículo. Gabriel resume los puntos clave de la visión para Daniel y para nosotros. En esta pregunta de 4 partes, sabemos que Daniel está escuchando porque dice, entonces oí. Y aquí están los 4 puntos claves. ¿Hasta cuándo será que, uno, la presencia continua de Dios se abandonará, especialmente en relación con el sábado? 2. ¿Hasta cuándo será que la rebelión contra la autoridad de Dios, las leyes y el pacto conducen a la desolación? 3. ¿Hasta cuándo será que la iglesia de Dios será perseguida? 4. ¿Hasta cuándo será que serán perseguidos los santos? Por sorprendente que parezca, esas respuestas se dan en lenguaje jurídico. ¿Por qué de ese modo? Porque Jesús va a decir cómo terminará legalmente para siempre la gran controversia. Cuando eso suceda, Dios será vindicado y su pueblo también. Esas respuestas tienen que ser lenguaje legal. También se dirige al universo. Versículo 14 dice, hasta 2300 tardes y mañanas, luego el santuario será purificado. En este versículo no se refiere a la purificación del santuario terrenal, ya que era purificado una vez al año. Este versículo de Daniel describe una limpieza que ocurriría muchos años en el futuro, que sucedería al final de los tiempos. Recordemos que las 4 preguntas formuladas en el versículo anterior estaban todas en el contexto de ¿hasta cuándo? ¿Cuándo sucederá? Jesús en su gran sabiduría elige no tratar al principio con la angustia física y la persecución y el odio contra su pueblo que se describieron en versículos anteriores. Daniel, tu pueblo será liberado espiritualmente. Los detalles relacionados con la liberación física se encuentran hasta Daniel 12. Y antes de continuar analizando el versículo 14, detengámonos en la secuencia en lo que Daniel está preocupado sobre la visión de los animales. Y vemos algo extraño y maravilloso que comienza en el versículo 15. Aconteció que mientras yo, Daniel, consideraba la visión y procuraba comprenderla, he aquí se puso delante de mí uno con apariencia de hombre. La formulación es atractiva. Daniel quiere saber el significado de la visión del carnero, el macho cabrío y el cuerno pequeño, el jasón. Daniel está confundido, como lo había estado antes en Daniel 7:28. Parece que no entendió la respuesta de Cristo en el versículo 14 relacionado con la visión de Mared. Algo parecía fuera de contexto. La pregunta de Gabriel de hasta cuándo en el versículo 13 se refería claramente a la visión Jasón que Daniel había estado observando. La respuesta de Jesús en el versículo 14 no se refería a esa pregunta, se refería a otra nueva, la Mared. Como lo sabemos, más tarde se le dice a Daniel que la visión Mared de la tarde y la mañana es verdadera, correcta, cierta, pero que la Jasón es para un futuro lejano, versículo 26. Ahí se hace claramente la distinción entre las dos visiones. De hecho, en Daniel 10:1 dijo que finalmente comprendió la visión Mared, que no estaba sellada. Versículo 16. Y oí una voz del hombre entre las riberas de Ulai que gritó y dijo, Gabriel, enseña la visión. Jesús, el hombre cuya voz se oye entre las riberas del Ulai, se dirige a Gabriel. Es la primera vez que se nombra a este ángel en las Escrituras. Se le ordena que ayude a Daniel a comprender la visión de Mared. Gabriel cumplirá, pero no hasta Daniel 9, 21 al 27. Entiende el asunto y considera la visión. Considera el mensaje y entiende esa visión Mared. ¿Por qué tardó tanto en completar finalmente la petición Mared de Jesús? Un retraso de quizás 11 a 12 años. La única nota objetiva que parece oportuna es
En el versículo 27, yo Daniel quedé quebrantado y estuve enfermo algunos días, y cuando convalecí atendía los negocios del rey, pero estaba espantado a causa de la visión y no la entendía. Finalmente Daniel admite que no pudo asimilar la información del versículo 14. Se desmayó, o quizá más exactamente se sintió agotado y debilitado. A estas alturas ya había captado algunas de las cuestiones del Jasón, gracias a los versículos 17 y 19, pero seguía en suspenso la visión del Mared. De nuevo, eso no se tratará hasta el capítulo 9. A pesar de la instrucción de Cristo de ayudar a Daniel a comprender los 2300 Mared, Gabriel se comprometió primeramente a responder a su propia pregunta del versículo 13. Las respondería primero. Versículo 17. Cuando él se acercó al lugar donde estaba, me aterroricé y caí rostro en tierra. Me dijo, hijo de hombre, entiende que la visión se refiere al tiempo del fin. Daniel se aterrorizó y cayó de bruces. ¿Fue por la presencia de Dios, el ser semejante a un hombre, o por la llegada de Gabriel, o por el contenido del mensaje? No se ha revelado. Muchos suponen esto último. Gabriel se dirigió a Daniel, hijo de hombre, diciendo que el Jasón se refiere al tiempo del fin. Esto se explicará en breve. Se refiere a los acontecimientos en torno a la segunda venida. El siguiente versículo es interesante y desconcertante. Mientras él hablaba conmigo, caí en un sueño profundo con mi rostro en tierra. Él me tocó y me hizo incorporar donde yo estaba. Si estaba profundamente dormido, ¿cómo recuerda lo que se le dijo? No se nos dice, pero Daniel probablemente fue puesto en pie por Gabriel para recibir la respuesta a la pregunta inicial de Gabriel. 19 dice, me dijo, voy a darte a conocer lo que sucederá después cuando llegue a su fin el tiempo de la ira de Dios, porque el fin llegará en el momento señalado. Esta es una información asombrosa sobre el tiempo en relación con la visión de Jasón. Los temas rodean la segunda venida y los elementos serán sellados hasta ese tiempo del fin. La frase el tiempo del fin significa diferentes cosas a lo largo de este libro del Antiguo Testamento. En este contexto se refiere una vez más a la segunda venida de Cristo. La indignación se refiere a la ira de Dios. La única excepción a esto en el Antiguo Testamento está en Oseas 7:16. Las visiones del carnero, el macho cabrío y el cuerno pequeño se relacionan no solo con el fin de los tiempos, sino también con un tiempo señalado, que se trata más adelante en Daniel 11:35, asociado con la ira final de Dios. Daniel 8:19 es un versículo único en el libro de Daniel. Contiene las frases tiempo del fin, los últimos días en el tiempo de la ira, el tiempo señalado. Se trata de frases muy útiles, ya que todas ellas indican cuándo se desprecintará el Jasón, en un momento señalado en el que se comienza un periodo de 3 años y medio. Daniel 12:7 y Apocalipsis 13:5. Se inaugura la ira de Dios con las 7 trompetas y llega a su clímax con las 7 copas. Nótese que la frase últimos días en el tiempo de la ira es importante. Último día, Bet Aharit, es un término relacionado con el fin del mundo. Esto significa que las profecías del carnero, el macho cabrío y el cuerno pequeño se aplican a esa época. Pero regresando al versículo 14, y él me dijo, hasta 2300 días de tarde y de mañana y el santuario será justificado. Aquí habla Jesús. Suponemos que Gabriel ya sabe la respuesta a todas las preguntas que acaba de hacer al santo que hablaba. Jesús es ese cierto santo. Porque Jesús responde a Daniel, me dijo. Recordemos que las 4 preguntas formuladas en el versículo 13 estaban todas en el contexto de cuánto tiempo, hasta cuándo o cuándo van a suceder todas estas cosas. Jesús en su gran sabiduría elige no tratar con toda esa angustia física.
y persecución y odio contra su pueblo. Daniel, tu pueblo será liberado espiritualmente, pero tendremos que esperar hasta Daniel 12 para esos detalles. Y antes de continuar, muchas traducciones de la Biblia, incluyendo la Reina Valera, tienen algunos errores de redacción. Daniel 8 y 9 no son una excepción. Esa es una de las razones por las que hay tantas opiniones fuertes y contradictorias en relación con este versículo en particular. La palabra días no está en el original, tampoco santuario purificado. La redacción real en hebreo es hasta el atardecer de 2300 santos adjudicados. Tarde y mañana es Eret Boker, que significa atardecer mañana, cada una de las cuales es una unidad temporal, pero juntas transmiten un mensaje muy poderoso. La primera vez que se utilizó esta secuencia fue en Génesis 1:5, 8, 13, 19, 23 y 31. Es muy importante comprender esto porque muchos eruditos tratan de hacer que Daniel 8:14 represente solo la mitad de los días. En ese relato del Génesis significa hubo una tarde y una mañana, delimitando los 6 días de actividad creadora divina. Un día judío empezaba por la mañana y este era el sistema antiguo para computar el tiempo. Pero hay una sección importante en el Torá. Para los festivales y los tiempos sagrados señalados, el día comenzaba la noche anterior. Más específicamente, la noche del día anterior se convertía en sagrada. Por ejemplo, la Pascua comenzaba la tarde anterior al 14º día del primer mes. Exactamente la misma aplicación se hace para el día de la expiación. Ahí es donde ese texto adquiere tanta importancia. Se refiere a un momento solemne señalado. Hay un sábado de descanso en esta profecía. ¿Qué tiempo o festival designado por tardes, mañanas lo vincularía? Desde que se abrió esta visión del Chazón se han presentado el carnero expiatorio del pueblo de Dios y el malvado macho cabrío. Están asociados con la morada de Dios o imágenes del santuario que el cuerno pequeño está tratando de destruir. Este capítulo 8 se refiere al conflicto final justo después de la caída de Babilonia. Es cuando el pueblo de Dios se santifica. Está redactado en el lenguaje del día de la expiación. El mensaje que Jesús da aquí afirma que las cosas, con respecto a las preguntas de Gabriel, no ocurrirán hasta después de que se completen 2300 tardes y mañanas de expiación. De repente sabemos que son 2300 años porque el día de la expiación era una fiesta anual. Esta es una información simplemente asombrosa que ha estado escondida en este versículo, esperando ser sacada. Dentro del tiempo sagrado establecido, los textos de prueba que representan un día por un año o un año por un día ya no son necesarios. Pero hay más. En este contexto se presenta un mensaje de restauración para un pueblo santo. El cuerno pequeño quiere impedir que eso suceda. La controversia final entre el bien y el mal se describe cada vez con mayor detalle, que no terminará hasta el libro de Apocalipsis. Los 2300 Yom Kippur deben pasar antes de que ocurra la expiación final o la finalización del juicio. De eso se trataba el día de la expiación. Fue cuando toda la congregación de Israel fue dividida en dos grupos, los que se arrepintieron y los que no. Eso significa que en algún momento después de los 2300 años se hará un juicio que será irrevocable. Un juicio con una expiación para algunos, una restauración ante el Señor y una maldición eterna para otros. Recordemos este versículo 14, es la respuesta general de Jesús a las preguntas de Gabriel. Gabriel quería saber cuándo ocurriría toda la horrible actividad del cuerno pequeño. Jesús dice después de los 2300 años, pero luego habla inmediatamente de su pueblo, aquellos que vindicarán su nombre. ¿Qué está tratando de transmitir? La frase final entonces, será purificado el santuario, se compone en realidad de solo dos palabras hebreas, Kodesh Sadak. Kodesh se usó en el versículo anterior como santuario,
pero en un contexto que significaba todo lo santo, Dios, su iglesia y su pueblo santo. El pueblo de Dios, la iglesia y su nombre serán santos después de los 2300 años. Pero él añade una palabra muy especial, Sadak, que significa esta palabra. Sadak en este contexto es una expresión legal, ética y teocrática que denota adjudicación o vindicación. Todo el marco se inscribe en el contexto del día de la expiación del jubileo, en el que se produce la restauración plena de la santidad. En conjunto, Kodesh Sadak nos da un hermoso mensaje de su promesa que después de los 2300 años, el nombre de Dios, su iglesia y su pueblo serán santos y adjudicados. O sea que Dios será vindicado y juntos existirá una unión eterna y santa. Todos los asuntos legales serán resueltos. Esta es la restauración moral del reino de Dios. Es la culminación del pacto eterno. Para lograr esto, los pecados en el templo del alma y el santuario celestial serán todos removidos o limpiados por un acto legal, a menudo referido como juicio. ¿Entendemos lo que está sucediendo aquí en Daniel 8? Este capítulo se trata del momento en que cae la Babilonia espiritual. Los jugadores en el conflicto son el pueblo de Dios, su hueste, y los representantes de Satanás, el papado y su hueste. La ley, el pacto y la autoridad de Dios serán empañados, y su pueblo perseguido, después de los 2300 años de expiación de tardes y mañanas. El pueblo de Dios y su iglesia serán finalmente juzgados en algún momento después de los 2300 años de expiación, vindicando así a Dios. Ellos serán sus testigos eternos de su hermoso carácter. Su justicia será vista en ellas. Serán santos. Los 144,000 de Apocalipsis son los testigos vivientes trayendo honor supremo a Dios. Levítico 19:2 y 20 habla del ideal de Dios para el hombre. Es la santidad. Primera de Pedro 1:15, 16 continúa esa idea con imágenes neotestamentarias. Elena de White señaló, la perfección moral se requiere de todos. Se alcanzará una condición de impecabilidad en la que Adán vivía antes de su transgresión. Todo el que cumpla por fe los mandamientos de Dios alcanzará el estado de impecabilidad en que vivía antes Adán antes de la caída. Eso está en la revista de Señales de los Tiempos. Daniel 8:14 despliega una increíble promesa derivada de preguntas muy agudas de Gabriel. Dios tiene mucho más que decir sobre sus normas de justicia. ¿Y cuándo ocurrirá esto? No solo se perseguirá al cuerno pequeño, sino que durante ese mismo periodo el pueblo de Dios llegará a ser perfecto, sellado, listo para la traslación. El tiempo señalado exacto para esto aún no se ha establecido. En algún periodo de tiempo después de los 2300 noches y mañanas de expiación, lo hemos mencionado ya. Incluso las 3 profecías de tiempo de Daniel 12 son todas parte de ese asombroso mensaje específico del tiempo del fin. Es interesante notar que en Daniel 9, 490 años fueron dados al antiguo Israel para llegar a ser santo. Dios sabía antes de que esa visión fuera dada que ellos fallarían. Por eso Daniel 8:14 fue dado antes de Daniel 9, para que supiéramos que Él sabía. Este versículo 14 es un mensaje notable de que Él algún día todavía tendrá un pueblo santo justo al final del tiempo. Leo versículos 20 al 25. En cuanto al carnero que vistes, tenía 2 cuernos. Esos son los reyes de Media y Persia. El macho cabrío es el rey de Grecia, y el cuerno grande que tenía entre sus ojos es el rey primero. Y en cuanto al cuerno que fue quebrado,
y sucedieron 4 en su lugar, significa que 4 reinos se levantarán de esa nación, aunque no con fuerza de él, y al fin del reinado de estos, cuando los transgresores lleguen al colmo, se levantará un rey altivo de rostro y entendido en enigmas, y su poder se fortalecerá, mas no con fuerza propia, y causará grandes ruinas y prosperará, y hará arbitrariamente y destruirá a los fuertes y al pueblo de los santos. Con su sagacidad hará prosperar el engaño en su mano, y en su corazón se engrandecerá, y sin aviso destruirá a muchos, y se levantará contra el príncipe de los príncipes, pero será quebrantado, aunque no por mano humana. Gabriel le explica la visión sobre los siguientes reinos que surgirían en esa época y que estarían relacionados con su pueblo durante un periodo de los 490 años de gracia que serían asignados para entregarse por completo a la voluntad de Dios. En estos versículos 20 al 25, la historia confirmó la visión. Pero Daniel 8 es para el tiempo del fin. Está escrito en un increíble lenguaje simbólico dirigido a la última generación del pueblo de Dios. En imágenes demandantes se nos pide que entendamos su significado cuando a la información se le quite el sello. Y por increíble que parezca, esa porción sellada está ahora abierta, lista para ser comprendida, como se menciona en Apocalipsis 10. Esta cita de Mensajes Selectos, tomo 2, página 120, dice: el libro que fue sellado no fue el Apocalipsis, sino la porción de la profecía de Daniel que se refería a los últimos días. La Escritura dice: pero tú, Daniel, cierra las palabras y sella el libro hasta el tiempo del fin. Muchos correrán de aquí para allá y la ciencia se aumentará. Cuando se abrió el libro, se proclamó: el tiempo no será más. Veas Apocalipsis 16. Ahora ha sido abierto el libro de Daniel y la revelación hecha por Cristo a Juan debe llevarse a todos los habitantes de la tierra. Mediante el aumento del conocimiento debe prepararse a un pueblo para que resista en los últimos días. En Daniel 8, el énfasis en los símbolos de Medo-Persia y Grecia sugiere que Babilonia ya ha caído, y se destaca al líder, el cuerno pequeño de su apostasía, que es destruido. Y ese macho cabrío con pelo denso al que se hace referencia en Daniel 8 simboliza a Grecia. En la tradición hebrea representa un demonio. Ahí se nos presenta la batalla final entre Cristo y Satanás. Y vemos aquí una gráfica tabla comparativa del anticristo del tiempo del fin, el cuerno pequeño de Daniel 8, con también, como vemos, los símbolos de Daniel 12 al 14. Ahora leo versículos 26 y 27. Dice: la visión de las tardes y las mañanas que se ha referido es verdadera, y tú guarda la visión porque es para muchos días. Y yo, Daniel, quedé quebrantado y estuve enfermo algunos días, y cuando convalecí, atendí los negocios del rey, pero estaba espantado a causa de la visión y no la entendía. Cuando Daniel oyó la profecía de los 1260 años, tiempo y división de tiempos, en capítulo 7, versículo 25, se turbó, sin comprender plenamente su significado. Pero guardé el asunto en mi corazón, dice el versículo 28. Su contenido no parecía de urgente interés para indagar más. 2 años más tarde llegó otro mensaje. En esta ocasión un periodo de tiempo estaba imbricado en las imágenes del santuario. Se presentó un nuevo tema dentro del marco de la expiación. Se le dijo: cuando la morada de Dios y su pueblo iban a ser purificados y santificados. Justo en medio de ese mensaje surgió otro cuerno pequeño con la intención de bloquear esa expiación. Por eso Gabriel le hizo a otro de los santos, Jesús, esas preguntas sobre el momento oportuno. ¿Cuándo sucederá todo esto? Cuando Daniel oyó que tenían que pasar 2300 ciclos, tardes y mañanas de expiación,
no pudo separar el tiempo del cautiverio babilónico, que está en Jeremías 25 del 11 al 12, de este largo periodo. Se iba a extender ahora el castigo de Israel a lo largo de 2 milenios, pensó Daniel. Por ahora, ni Jesús ni Gabriel responden a las dolorosas preocupaciones de su siervo de Dios. Sin embargo, transmitieron 5 fragmentos de información muy importantes para ayudar a Daniel a ponerlos en contexto. Vemos que todo lo mostrado en la visión sería en el futuro después de las 2300 tardes y mañanas, que ocurriría en el tiempo del fin cuando ocurre el juicio y la ira de Dios, que el tiempo o la estación se llamaría un tiempo señalado, que era distinto y apartado. Luego en el versículo 26 finalmente hizo una distinción muy importante. La visión de Chazón iba a ser sellada, ni siquiera entendida hasta el tiempo del fin. La visión Maret de la tarde a la mañana fue confirmada. Realmente va a suceder. Y con eso todo termina abruptamente. Toda esta información abrumaba a Daniel. Por ahora era más de lo que Daniel podía manejar emocionalmente. A Daniel se le dijo que la visión Chazón no sería entendida, pero Gabriel nunca dijo que la visión Maret estaba sellada. Estaba tan concentrado en el aparente retraso en la liberación del pueblo de Dios de Babilonia que no captó las pistas positivas. Pero para crédito de Daniel, comenzó a estudiar las profecías relacionadas con el cautiverio. Y así es como termina este capítulo 8, que nos ha dado más contexto sobre la purificación del santuario. Y para terminar vamos a tener una oración. Oremos. Gracias, Padre, por tu bondad hacia nosotros. Ayúdanos a comprender bien tu plan de redención y los eventos que anticipaste para tu regreso en las nubes. Sigue obrando en nuestros corazones y mora en él. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Si es que hemos llegado hasta la finalización del capítulo 8 y capítulo 9 es una oración que Daniel sigue preocupado y sigue pensando en lo que le quedó incompleto. Y así similar capítulo 10 y 11 y 12 que también son completo de esta visión que se empezó en este capítulo 8, que son muy importantes. Pero continuaremos más adelante estudiando más acerca de estas profecías importantes para nuestro tiempo. Así es que nos estaremos viendo en el siguiente video. Que Dios les bendiga.